Levante sus manos, diga conmigo, soy buena tierra. Y tu palabra, Señor, dará en mi fruto, mucho fruto, a 30 por 1, a 60 por 1 y a 100 por 1, para tu gloria, Señor. Amén. Ministerios de Vida, Jesús les saluda, le dice, somos su familia. Efesios 4, del 1 al 6. Dice Pablo, gracias. Yo pues, preso en el Señor, les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Lea conmigo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dígalo de nuevo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Diga, guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Nosotros debemos estar solícitos, diligentes, prontos, inmediatos, no esperar, en guardar la unidad del Espíritu. Diga, la unidad del Espíritu. Es decir, no se trata de una tribuna en un estadio. En una tribuna, en un estadio, usted ve uniformidad, usted ve, y se ven hasta bonitos esos estadios, ¿no? Todo un solo color, ¿no? Cuando juega el equipo local, todo un solo color. Y eso es uniformidad, pero no necesariamente es unidad. Perfecta unidad en el Espíritu. Y dice aquí, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad debemos guardarla, no inventarla. Nosotros somos uno en Cristo. Esa es la unidad del Espíritu. ¿Ya? Y como le explicaba hace varias semanas cuando empezamos esta serie, que el problema de la maldición de la división se da en el alma, porque en el Espíritu somos uno. Entonces necesitamos mantener esa unidad que hay en el Espíritu, mantenerla en el alma y mantenerla en el cuerpo y mantenerla en el ser y hacer de la iglesia. Pero hay un elemento vinculante, dice esta palabra, dice esta escritura, en el vínculo de la paz. Para vivir en paz, necesitamos plena, verdadera y completa reconciliación. La unidad la debemos guardar en el vínculo de la paz. Es decir, la paz nos permite vivir en unidad. Pero para vivir en paz necesitamos verdadera, completa y plena reconciliación. Ahora, la reconciliación verdadera requiere perdonarnos plena, verdadera y completamente. ¿Me explico? Paz. Pero la paz se consigue, la unidad se consigue en paz. Pero la paz se consigue con reconciliación. Pero la reconciliación se consigue con perdón. El perdón nos lleva a la reconciliación nos permite vivir en paz y en la paz podemos guardar la unidad. ¿Estamos acá? Entonces, la reconciliación es el ministerio de cada discípulo. Váyase a 2 de los Corintios, capítulo 5, 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Lea conmigo, diga. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Lea conmigo. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dígalo de nuevo. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Lea conmigo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Escucha, hermano, este pasaje dice que por la fe, el amor y la gracia de Dios
nosotros fuimos reconciliados por Cristo con Dios. ¿Y cómo fue posible esa reconciliación? Porque Dios no nos tomó en cuenta nuestros pecados. ¿Cómo es eso? O sea que cuando yo estoy en Cristo, entonces Dios me perdona los pecados. Esto fue una iniciativa de Dios. Dice que Dios estaba reconciliando consigo al mundo. Entonces, para nosotros tener paz con Dios, Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios ¿por medio de quién tenemos paz para con Dios? Porque hemos sido justificados. ¿Por quién? Por Jesucristo, por la fe en Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo. Entonces, Dios me reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo. Entonces, ahora, vuelvo a hacer el pasaje de 2 Corintios, capítulo 5. Capítulo 5 le dije, ¿no? Entonces, por la gracia, diga por la gracia, diga por el favor de Dios, tengo el ministerio y la palabra de la reconciliación. Usted y yo somos ministros de la reconciliación. Padre Santo, ayúdame. Usted y yo somos ministros de la reconciliación. Levante sus dos manos, diga, soy ministro de la reconciliación. Diga conmigo, tengo la palabra y el ministerio de la reconciliación. Diga, y no solo eso, soy embajador de la reconciliación. Aleluya. Aplauda al Rey. Hey. Dice la Escritura que a Dios a mí me dio el ministerio de la reconciliación y me encargó la palabra de la reconciliación y me constituyó en su embajador de la reconciliación. Es decir, que mi tarea, ¿cuál es? Es ser instrumento de reconciliación. Levante su mano, mueva su mano conmigo, diga, soy instrumento de reconciliación. Ahora, piense por un momento en esto. Reconciliador que no perdona y que no está reconciliado. ¿Usted cree eso? ¿Puede haber acaso un reconciliador que no está reconciliado y que no ha perdonado? Puede haber, pero es incoherente. Y lo hay. Tal vez no llegaron ahorita, vienen a la segunda reunión, pero lo hay. El mayor obstáculo para la reconciliación es la falta de perdón. El mayor obstáculo para la reconciliación es la falta de perdón. Necesitamos recordar y aprender que la falta de perdón es desobediencia y rebeldía contra Dios. Porque mire lo que dice Mateo 6, 12, 14 y 15. Miren lo que dice Mateo 6. Pastor, lo que pasa es que mire, y algunos empiezan a sacar las uñas, los dientes y las espinas. Cuando le hablan de perdón, se le alborota, hermano. Acá estamos todo espíritu de falta de perdón ahora. Sometemos a los pies de Cristo. Escúcheme. El Señor enseña en la oración, cuando nos enseña a orar, el versículo 12 dice, y perdónanos nuestras deudas. Diga conmigo, y perdónanos nuestras deudas. Dígalo de nuevo, y perdónanos nuestras deudas. ¿Eso qué significa? Que diariamente nos endeudamos con Dios. ¿Cuántos saben eso? Vale su manito, diga, diariamente estoy endeudado con Dios. Ahora, y si usted no se ha reconciliado con Dios, ya le voy a decir un poquito más, ¿no? Y perdónanos nuestras deudas, diga conmigo, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Diga, perdonado para perdonar. Empuja al que está al lado y dile, perdonado para perdonar. Dile.
Perdonado, 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 perdonado para perdonar. Ahora, lo que pasa, pastor, es que usted no sabe lo que me hizo esa persona. ¿He sido? ¿He sido? Dígalo, ¿he sido? Pastor, pero es que esa persona, pastor, usted no la conoce. ¿Sí? ¿He sido? Es que, pastor, me estafó, se me llevó tanta cantidad de dinero. ¿Hemos sido? Así como nosotros perdonamos nuestras deudas, perdónanos, Señor. Ahora, sigo leyendo. Porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, y a la mujer también, ¿no? ¿Sabe cuando la Biblia habla de hombres, habla del género humano, por si acaso, ¿no? En esta temporada que se confunde hasta la gramática, por esas tendencias extrañas. Porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Diga, si perdono, estoy habilitado para ser perdonado. Sigo leyendo. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Diga, si no perdono, Dios no me puede perdonar. Escúchame. Entonces, vamos delante de Dios y dice, Señor, mira, yo te quiero pedir perdón. Y el Espíritu dice, pero tú no has perdonado a tal persona. Sí, pero Señor, de eso no hablemos ahorita, ¿sí? Vamos a hablar de lo que yo hice, ¿sí? ¿Qué te parece si hablamos de lo que yo le hice? Entonces yo quiero pedirte perdón, pero el Espíritu dice, pero tú no has perdonado a tal persona, mira que te hizo tal cosa. Sí, pero no hablemos de eso. Lo que pasa es que, tú sabes que... ¿Están aquí? Diga, perdonado para perdonar. Diga, si perdono, quedo habilitado para ser perdonado. Si no perdono, estoy impedido de ser perdonado. Entonces diga conmigo, el perdón es una llave que abre o cierra los cielos. ¡Guau! Entonces, hay gente que está caminando con los cielos cerrados por la falta de perdón. Con razón, pastor. Todo me sale mal. Si perdonamos, seremos perdonados. Y si no perdonamos, Dios no nos puede perdonar. No es que no nos quiere perdonar, pero Señor, no sea malito, mira, perdóname. Entonces usted y yo, digamos, vamos los cristianos, vamos y decimos, Señor, perdóname, pero hijo, tú no has perdonado a fulano. No hablemos de eso ahorita, Señor. Yo necesito que tú me perdones. Lo que pasa es que no te puedo perdonar porque tú me lo estás impidiendo. Porque esa dureza de tu corazón impide que yo te perdone. Lo que es más, escúchame, ya pagué por tu perdón en la cruz con la vida de mi Hijo Jesús. Pero tú no me dejas perdonarte. La falta de perdón me deja en cárceles de dolor, cárceles de rabia, cárceles de resentimiento, cárceles de amargura, cárceles de ofensa, cárceles de enojo, de ira. En una frase corta, la falta de perdón nos deja en cárceles de ilegalidad. La Escritura dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, amados, el perdón tiene que ser inmediato en esta plataforma de multiplicación donde ya el Señor nos ha puesto como casa espiritual. Es una necesidad imperativa e impostergable. Porque la unidad la cuidamos con la paz. Y la paz se obtiene con reconciliación. Y la reconciliación es posible por el perdón. Diga, perdón, reconciliación, paz,
unidad verdadera. Tenemos la urgente necesidad de perdonar. Tome su Biblia en Mateo 18, del 23 al 35. Quiero mostrarle otro pasaje. Porque yo quería hablarle de un solo pasaje, pero quiero darle el suficiente argumento bíblico para que usted salga de aquí perdonado y perdonando. Se lo voy a decir de nuevo. Para que usted salga de aquí perdonado y perdonando. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Diga conmigo, 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, diga, no podía pagar, su señor ordenó venderle, y no solo a él, sino a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía, hasta el gato, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, lea conmigo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Lea conmigo, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Diga, Dios fue movido a misericordia. Me perdonó la deuda. Diga, me perdonó la deuda. Y me dio libertad. ¿Cuántos saben que esto es realidad en su vida? ¿Cuántos han sido perdonados por Dios verdaderamente? ¿Cuántos están creyendo de verdad que tú fuiste perdonado por Dios? Aleluya. Como 4, ¿no es cierto? Vamos a seguir con esos 4. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquí el siervo, halló a uno de sus consiervos, diga siervo y consiervo, es decir, uno semejante a él, ¿sí? Que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que tú me debes. Entonces su siervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, lea conmigo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Léalo de nuevo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él, ¿qué dice? No quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos, los que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, diga conmigo, siervo deudor, vamos, diga, siervo endeudado, siervo perdonado, siervo liberado, siervo malvado. Mire el proceso de la vida de ese hombre. Era un siervo endeudado. Pasó a ser un siervo perdonado y liberado. No solo era un siervo endeudado, era un siervo quebrado. Estaba arruinado. Quebrado, arruinado. ¿Sí? Y ya vamos a ver la cantidad de plata que debía. Ya vamos a hacer una sumatoria aquí. Pero pasó de ser un siervo quebrado, arruinado, endeudado, a ser un siervo perdonado y liberado. Y cuando era un siervo perdonado y liberado, dice que se convirtió en un siervo malvado. Siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase lo que le debía. Diga, el Señor se enojó. Diga, el Señor se enojó con el siervo malvado. El Señor aquí representa a Dios. Como dice el apóstol Sojo, Dios se pone bravo.
Como dice el apóstol Soho, una cosa es tener a los hombres de enemigos, porque a los hombres tú le puedes ganar, pero tener de enemigo a Dios, usted no quiere eso, hermano. Enojado le entregó a los verdugos. Los verdugos en esta escritura son sinónimos de demonios. Hasta que pagase todo lo que debía, todo lo que le debía. Así también, lea conmigo, así también hará mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Diga, perdonar cada uno a mi hermano de todo corazón sus ofensas. Dígalo de nuevo, cada uno perdonar al hermano de todo corazón sus ofensas. Déjeme leerle los versículos anteriores. El Señor dice, entonces se le acercó Pedro, 21 y 22, puede mirarlos en la Biblia. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, ¿cuántas veces, Señor, perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Diga conmigo, Pedro era generoso. Mira, Pedro está diciendo al Señor, Señor, yo me imagino que algún roce habría habido con uno de los discípulos ahí, ¿no es cierto? De pronto con Judas o con Mateo, ¿no es cierto? Mateo que andaba cobrando siempre, ¿no? ¿Sí? Y dice, Señor, ¿hasta cuántas veces? Yo me imagino a Pedro mirando al hermano así de reojo. Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Porque me imagino que los últimos 7 días lo había perdonado a ese que estaba mirándolo. Y Jesús le dice, no te digo hasta 7, sino... No te digo hasta 7, sino 70 veces 7. Diga conmigo, Pedro estaba siendo generoso. Eso es como algunas esposas, algunos esposos. Dicen, ya de aquí, de lunes a domingo, yo lo vengo perdonando, Señor. Todos los días me hace una. Pedro estaba así, todos los días le había hecho una el discípulo amigo seguramente. Entonces ya estaba así, hasta arriba. Entonces él le dice, Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que me haga algo contra mí? ¿Hasta 7? ¿Qué le parece? ¿Hasta 7? Una vez cada día. Yo puedo oír la voz del Señor, hermano, porque la expresión en la Biblia es tal, dice que, no, Pedro, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. 7 es el número que significa plenitud. 10 es el número que significa justicia y también significa responsabilidad de hombre. Entonces, es 7 por 10 y por 7. Dicho en una frase es, no te canses de perdonar. Yo sé que a algunos se le atraganta la cosa en la garganta ahorita. Eso de que yo ya te he perdonado mucho, eso de que yo ya he hecho mucho por ti, eso de prohibido olvidar y perdón sin olvido, no hay tal. El Señor nos manda a perdonar sin límites. Esto no es permiso para el ofensor, para que te siga lastimando sin medida y para que seas sinvergüenza y violento. Porque esta palabra no es para el agresor, esta palabra es para el agredido. Entienda eso. Esta palabra no es para el agresor o el ofensor, esta palabra es para el ofendido. Esta palabra es para el agredido. Porque a veces hay agresores, y yo he presenciado eso. Hay agresores que le dicen al agredido, me tienes que perdonar 70 veces 7. No. O sea, este pasaje no está promoviendo la violencia. ¿Ah? No, este pasaje está promoviendo el perdón en el corazón de aquel que ha sido agredido. En la dimensión de que hemos sido perdonados para perdonar. Es que quien ha sido lastimado es quien necesita perdonar. Porque al no hacerlo por rabia, por enojo, por resentimiento, por orgullo, por ofensa o por algo más, queda en una cárcel que se llama falta de perdón. Y esa falta de perdón nos impide ser perdonados por Dios.
y nos mete en una ilegalidad en contra de Dios, no necesariamente contra el hermano, sino en contra de Dios. Ahora, diga conmigo, ese siervo había sido perdonado multimillonariamente. Le voy a explicar. La deuda que ese hombre tenía era una deuda impagable. ¿Cuánto debía? 10.000 talentos. Un talento son 1.000 monedas de oro. Es decir, él debía 10.000 monedas de oro. Una moneda de oro pesa 1 onza. El oro para hacer monedas en el momento actual está por los 1.542 euros. Eso multiplicado por 1.23 dólares que cuesta el euro, más o menos. No mide el cambio esta mañana. Ese hombre debía 18.966 millones de dólares. A ver si hacemos una vaquita aquí y le ayudamos a pagar al hermano. ¿Qué le parece? Recogemos una ofrenda para ver si puede pagar el hermano la deuda. Diga, deuda impagable. Diga, multimillonariamente endeudado. Esa era como la deuda externa de un país, hermano. 18.000. No sé cómo le hizo para meterse en ese lío, hermano. Eso sí no me pregunte. 18.966.600 millones de dólares a ese cambio. ¡Ja! Como dicen por acá, ¿sabe cuándo podía pagar esa deuda? Nunca. Por eso, escúchame, la deuda que tenemos con Dios, es una deuda impagable. Y ni siquiera con la vida nuestra, la vida de nuestros hijos y de nuestras generaciones podríamos pagarlo, porque la prueba está que desde Adán todavía no podíamos pagar la deuda si Cristo no viene. Es en Cristo que somos justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces este hombre era multimillonariamente perdonado, era receptor de la gracia, de la misericordia, de la bondad y beneficiario del perdón de una deuda impagable. ¿Y sabe qué? Se encontró con ese consiervo amigo que le debía. ¿Cuánto le debía? ¿Cuánto le debía? ¿Sabe cuánto es eso en plata? Eso en plata es más o menos como unos 100 dolaritos. Yo digo, tal vez, pastor, 100 dólares son 100 dólares. Sí, 100 dolaritos en comparación con los 18.966.600 millones de dólares que debía. ¿Estamos acá? O sea, era un pelo de los míos, que son chiquitos así. En comparación con la melena de Estefanía. Diga conmigo, no le debía nada. ¿Qué debía haber hecho él? ¿Qué debía haber hecho él? Perdonarlo y darle una ofrenda. Hermano, se encuentra con el que le debía y lo ve. Ay, hermano, se le va escondiendo porque usted sabe cuando usted ha debido, ¿no es cierto? Si usted ha debido alguna vez, entonces ve una culebra, entonces usted se va. Se ve las culebras, entonces hay gente que no puede ir por mucho, no, yo no puedo entrar por ahí. ¿Por qué? Porque yo tengo una culebra por ahí. Ay, hermano. Yo tenía un amigo que no podía ir por algunos lugares, hermano. Dice, no vayamos por ahí. ¿Pero por qué? Y no, por allá tampoco. Dice, hermano, ¿qué te pasa vos? No, era un serpentólogo. Tenía mucha culebra. Le debía 100 dólares. Él debía verlo y decirle, hola, amigo, ¿cómo estás? Sí, mira, yo te debo, tranquilo, ya no me debes nada. No sabes lo que ha pasado. ¿Qué pasó? Me perdonaron esa deuda impagable. ¿Sabe qué? No me debes nada. Que Dios te bendiga. Ve en paz.
¿Y sabe qué? Vamos a tomar un cafecito. Pero no, dice que no. A veces nos parecemos a estas personas. Haga sus manos. Diga, he sido multimillonariamente perdonado. Diga, no, multimillonariamente perdonado. Diga, soy receptor de gracia, de misericordia, de bondad y beneficiario del perdón de una deuda impagable. Es mi deber perdonar. Porque eso es, hermano. Yo soy beneficiario del perdón de una deuda impagable delante de Dios. Tuvo que Dios mismo venir en la persona de Cristo, encarnarse y morir por mí y por ti para que esa deuda fuera pagada. Entonces, pastor, pero es que lo que me hizo el prójimo, Mateo 5, 21 al 26. Vamos, que voy a cerrar con este pasaje. No perdonar nos deja en condición de ilegales frente a la eternidad y prisioneros siempre. Escuche, la falta de perdón nos mete en una ilegalidad eterna. No perdonar nos deja en condición de ilegales frente a la eternidad y prisioneros permanentemente. ¿Cómo es eso, pastor? Mateo 25, del 21 al 26. Oíste que fue dicho, no matarás, pero cualquiera que mate será culpable de juicio. Diga, matar. En la ley de Moisés me hacía culpable. O sea, es decir, para yo ser juzgado, ¿qué tenía que pasar? Tenía que matar a alguien. Esa es la ley de Moisés. Pero yo les digo, dice Jesús, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable. Diga, enojarme. Diga, enojarme contra mi hermano me hace culpable de juicio. Oiga, eso ya. Diga, la ley de Moisés frente a la ley de Cristo. La ley de Moisés frente a la ley de Cristo. La ley de Moisés frente a la ley de Cristo. La ley de Moisés dice, si tú matas, eres culpable de juicio. Es decir, si matabas, te llevaban a juicio y la sentencia del juicio era, mátenlo también. ¿Ya? Si la muerte era accidental, tenías que huir a una ciudad de refugio y en esa ciudad de refugio tenías que quedarte y alguien tenía que ser tu salvador. Era figura de Cristo eso. Y vivir ahí, si se demostraba que era accidental la muerte. Pero si eres culpable y huiste, te agarraban. Así dice la Escritura. Pero Jesús dice, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Diga, culpable de juicio. Culpable ante el concilio. Ay, mire, hermano, ¿cuántas veces nosotros hemos caído en esta ilegalidad? Pastor, es que es normal enojarse, sí, pero ¿cuántas veces hemos actuado enojados? Y no solo hemos actuado enojados, sino que hemos dicho palabras como esta. Cualquiera que le diga necio, y no solo le hemos dicho necio, le hemos dicho pip, 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 pip. Y la palabra necio allí se la ilustra un poquito. Significa bruto, estúpido, torpe, imbécil. Algunas esposas dicen, ¡qué imbécil a mi marido! Algunos hombres dicen, le he dicho bruta a mi esposa. Espérate. Diga, culpable de juicio. Diga, culpable natural. Ahora dice, culpable ante el concilio. Diga, culpable espiritual. Oiga, mira,
las dos dimensiones. Ley natural. En la ley natural eres culpable. En la ley espiritual, porque el concilio, el Sanedrín representa el gobierno espiritual de ese tiempo. ¿Ya? Culpable ante autoridad espiritual, culpable ante autoridad natural. Y lo siguiente dice, y cualquiera que le diga fatuo o tonto, quedará expuesto aquí. Ay, hermano. ¿Quedará expuesto aquí? Eso es, hermano, es como de ya te quedaste culpable ante la ley natural, culpable ante la ley espiritual. Y ahora, ahí para que el infierno te dé como quiera. ¿Ah? ¿Por qué? Por nuestras palabras, por nuestras acciones y palabras. ¿En contra de quién? De tu hermano. Y entiéndase la dimensión, primariamente. Usted ha escuchado, entonces, usted ha escuchado. Por eso, hermano, quiero darle un consejo, hermano. No se meta más en problemas. Y usted no esté viendo en YouTube, en Facebook, todas esas cosas que hablan de los ministros de Dios. Porque escúcheme, si usted se mete en una ilegalidad por palabras en contra de una autoridad espiritual, usted entra en cárcel. Escúcheme. Por lo tanto, mire, diga, ley natural, ley espiritual, expuesto al infierno. Bueno, ¿no le parece bastante ya? ¿Ah? Es bastante. Entonces, nos metemos en líos, nos metemos en problemas por esa boca que tenemos. Y a veces hablamos de la autoridad, pues, hermano. Pero, pastor, es que ese es pero es autoridad. ¿Cuántas veces no hablaste en contra del profesor? Y tienes problemas de aprender esa materia. Porque estás en una cárcel, en la cárcel de matemáticas. Porque hablaste del profesor de matemáticas. Todos hemos hablado del policía. ¿No es cierto? Es que se chapa. Todos hemos hablado de los políticos. Pastor, pero ¿quién los políticos? Son autoridad. ¿Están acá? Y a algunos evangélicos de mucho tiempo, hasta de los pastores, de los ministros, de los apóstoles, de los profetas, cuando estamos en la religión, pues, hablamos hasta de la unción, pues. ¿Ah? ¿No es cierto, hermano? Y criticábamos. Y cuestionábamos. Y decíamos, no, que eso no es de Dios. ¿Qué sabías si no tenías revelación? ¿Cómo vas a saber si es de Dios o no es de Dios? No, pastor, lo que pasa es que yo escuché en YouTube. Es que yo vi un video. Hermano, eso de las redes sociales, hermano, es como el chisme de la comadre. No, pastor, es que la persona que me lo dijo es una persona confiable. ¿Qué le parece a usted? ¿Ah? ¿Y de quién escuchó esa señora? ¿O ese hermano? ¿O ese amigo? Lo escuchó de una persona confiable también. ¿Y de quién lo escuchó esa? No, es que mi comadre, ella no habla de nadie. Padre Santo. ¿Estamos acá? Tóquese la cabeza, diga, hemos estado en problemas, diga. Claro, pues. ¿Por qué? Porque hemos hablado. Y le hemos dicho, pero
pastor se lo merecía. ¿Qué dice el Señor? ¿Oíste qué fue dicho? Si hablas y le dices plátano verde, ¿qué dice que somos? Diga, ¿qué somos? ¿Qué somos? Diga, culpable. Diga, culpable. Diga, culpable. Y un culpable que ha llegado a juicio, ¿qué le sigue? Sentencia. Y la sentencia es, leímos anteriormente, cárcel. Condena. Pero Señor, pastor, a mí Cristo me libró de condenación. Sí, pero por usar mal la boca, por usar mal las palabras, y dice que en la boca tenemos el poder de la vida y de la muerte, entonces me metí en problemas porque entré en ilegalidad eterna. Ilegalidad eterna. Y no solo que soy culpable ante lo natural, ante lo espiritual, sino que estoy expuesto al infierno. Entonces ahora estamos entendiendo que, ¿verdad, no? Y por eso pasa cosas y por eso me pasa ay, recién me doy cuenta que no salgo de este bache porque yo sé que estás recibiendo revelación. Por lo tanto, sígame la lectura porque vamos a resolver esto. ¿Quiere resolver esto? Sí. Padre Santo, ¿lo quiere resolver? Sí, hermano, aquí tenemos que salir resuelto este problema, hermano. Amén. Por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí recibe una llamada telefónica de la comadre diciéndote, ñañita. Así dice ahí. No, ¿cierto? Por lo tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda. ¿Qué dice? Delante del altar. Y anda. ¿Qué dice? Diga conmigo, reconcíliate primero. Diga, reconcíliate primero. ¿Con quién? Con tu hermano. Y entonces, ven, presenta tu ofrenda, ponte de acuerdo con tu adversario. Ahí quiero dejarlo un ratito. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuándo se recibe revelación de que no tenemos buenas relaciones y que estamos complicados con el hermano? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuando estamos cantando? No. ¿Cuando estamos sirviendo? No. ¿Cuándo? Cuando estamos trayendo la ofrenda. ¿Por qué? Yo le preguntaba, ¿por qué, Señor? ¿Pero por qué? Podemos vivir todas las esferas de la vida con relaciones inconclusas, con relaciones sin arreglar. Pero hay una cosa que no podemos hacer con relaciones sin arreglar: ofrendar a Dios. ¿Por qué, pastor? Porque la ofrenda es espiritual. Porque la ofrenda es espiritual. Diga, la ofrenda es espiritual. Enojarse y ofender de palabra al hermano, decirle calificativos groseros, nos hace culpables de juicio ante la ley natural, ante la ley espiritual y nos expone al infierno. Agarra un sobre, hermano, allá. Corre, anda, agarra un sobre. Y quiero que veamos lo que dice la Escritura. Bueno, hermano, que tú estás corriendo todos los días 30 minutos. Agarra un sobre, ya listo. Despacio, tú vienes caminando. Quiero que observe esto. ¿Ya? Viene caminando el hermano. Viene a dejar su ofrenda. Y entonces ahí te acuerdas que tienes algo contra tu esposa, que viniste sin arreglarlo. ¿Qué te dice la Escritura? Deja allí tu ofrenda. Ahora, no la va a dejar en el piso, hermano. Dice, delante del altar deja tu ofrenda. ¿Ya? Es decir, no la presenta, no la entrega. O sea, ¿dónde tiene que ir? No, arrodíllate y pídele perdón. Ya, entonces, ve donde tu hermano. Ve primero, arregla la situación. Y después de eso sí dice, ve y presenta tu ofrenda. Espérate un ratito, no te me vayas, porque hasta allí la cosa está bien. ¿Por qué? Porque si el prójimo, regrésate allá, hermano, ahí sí corriendo. Vamos a ver, tú estás corriendo.
Quiero un voluntario que mejor lo vamos a hacer, yo lo voy a hacer. Mira, ya. Dice, lea conmigo. Ponte de acuerdo con tu adversario. Sigo leyendo el pasaje de Mateo. Ponte de acuerdo con tu adversario. Pronto, entre tanto que estás en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues hasta el último cuadrante. A ver, en el momento de la ofrenda, dice, ponte de acuerdo con tu adversario en tanto estás en el camino a dejar la ofrenda. Resulta que el hombre que ha ofendido, el hombre que tiene asuntos sin arreglar, no va solo a presentar su ofrenda. ¿Quién va con él? ¿Quién va con él? Uno de los significados del adversario es archienemigo, Satán. Ay, pastor, o sea que cuando yo no he arreglado las cosas con alguien, me acompaña el caído. Sí, y como son tanta gente que anda en este problema, él se acompaña a uno de los personajes por ahí y manda a uno de sus demonios ahí. Y te acompaña y él se acuerda. ¿Por qué se acuerda? Diga conmigo, porque nos olvidamos. Diga, nos olvidamos cuando nos conviene. Diga, nos olvidamos cuando no queremos arreglar. Entonces, vete para acá, hermano. Vamos a trabajar bastante contigo aquí. Entonces, el hermano va por aquí, ¿no es cierto? Ponte de pie amparo. Entonces, no tiene algo que arreglar con esa hermanita. Entonces la ve a la hermanita, entonces se hace loco y se va por acá. Entonces, el hermano, aleluya, santo Padre, y va con su ofrenda. Y la hermanita va para allá. Y entonces el adversario va y dice, sí, no le pare bola a esa vieja. Pon tu ofrenda, ponla. No la mires. Pon tu ofrenda. ¿Sí? Entonces, ¿quién le hace barra al hombre? ¿Por qué? Diga conmigo, porque las ofrendas son peleadas en la eternidad. Es una guerra por adoración y la adoración se manifiesta con ofrendas. Por eso en la escena de Génesis 15, cuando Abraham recibe la promesa, Dios le dice, te voy a dar una palabra y dime qué quieres que haga, tráeme ofrenda, le dice. Y él pone las tortas al cordero y dice que en la noche los aves de los cielos querían quitarle la ofrenda, robar la ofrenda. ¿Por qué? Porque las aves de los cielos representan, ¿qué? Los demonios, porque las tinieblas pelean las ofrendas, hermano. La semana pasada el apóstol estaba levantando ofrendas aquí, hermano, ¿ya? El apóstol Soho, nuestro apóstol, sabe que el hombre tiene una llave para levantar ofrendas. Él es una autoridad espiritual mundial. Yo he estado en eventos donde el apóstol levanta ofrendas, sí, como lo hizo acá. Y escúcheme, si usted no entiende cosas como esa, usted no entiende, cállese la boca mejor. Porque si usted abre la boca en contra de una autoridad espiritual, una autoridad como esa, como la del apóstol Soho, o cualquier otra autoridad, usted se mete en cárceles, usted entra en ilegalidad. Y el área de su vida, pues hay gente que no sana de algo. ¿Por qué? Porque muy probablemente habló de una autoridad espiritual en el área de la salud. Hay gente que tiene problemas familiares que no resuelve, porque es muy posible que hablaste en contra de una autoridad espiritual en el área matrimonial. Es muy posible que en el área donde no puedas salir es porque hablaste de una autoridad en esa área y te metiste en una cárcel de ilegalidad. Entonces la condición espiritual es ilegal. ¿Me estoy explicando acá? Entonces,
El Señor nos habla que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de ofrendar porque la ofrenda es espiritual. ¿Por qué? Es en ese momento que se nos revela. Porque entiendo una cosa, Dios primero ve nuestro corazón, después recibe nuestra ofrenda. Mire, hermano, podemos hacer un cheque de $1 billón. Y si tenemos ilegalidad en nuestra vida, el dinero entra a la cuenta de la iglesia, hermano, y se lo va a usar bien. Y compramos el terreno al lado, construimos el edificio, pero ¿sabe qué? La ofrenda no es recibida en los cielos, porque la ofrenda es espiritual. Dice que Dios miró a Caín y su ofrenda y lo rechazó. Rechazó su ofrenda y rechazó a Caín. Y que Dios vio a Abel y su ofrenda. Y que dice que Dios vio la ofrenda de Jesucristo, su vida. Y por eso lo resucitó. Por eso Él resucita de la muerte. Porque es la ofrenda perfecta. Entonces, amados, Dios ve nuestro corazón. Y Él aprueba nuestra vida. Y después de que ve nuestro corazón, Él aprueba nuestro diezmo, nuestra ofrenda, la primicia, el pacto, lo que vamos a presentar, lo que entregamos. Primero la ofrenda, después nosotros. Primero nosotros, después la ofrenda. Porque nosotros somos la ofrenda viva. Cuando no hemos perdonado y por ende no estamos reconciliados, no estamos en armonía con el prójimo, el adversario tiene derecho legal. ¿Para qué? ¿Para qué? Para acusarnos. Y dice Apocalipsis que el enemigo de nuestras almas nos acusa de día y de noche delante del Padre. O sea, una cosa hacemos, nos acusa. Todos los días, mañana, tarde y noche nos acusa. Esa es su tarea. Y cuando estamos en una ilegalidad, nuestra alma está en una cárcel. Nuestra vida está en una cárcel. Y no salimos de allí, dice la Escritura. El adversario tiene derecho legal para acusarnos y camina a nuestro lado cuando vamos al altar a dejar la ofrenda. Y aunque el dinero entra a la cuenta de la iglesia, no es recibida por el Padre la ofrenda. Pastor, ¿y dónde se va la ofrenda? Porque una cosa es el dinero va a la cuenta y se usa. ¿Y la ofrenda dónde va? La ofrenda se la llevan las tinieblas. Es decir, que yo estoy entregando dinero para la iglesia y ofrenda para las tinieblas. ¡Wow! Y yo quiero entregar ofrenda para el cielo y dinero para la iglesia del Señor. Diga, ofrenda para el cielo, dinero para la obra. Diga, ofrenda para el cielo, dinero para la obra. Sí, hermano, con amor, con alegría, con esfuerzo, pero eso es. Entonces, dice la Escritura, vamos a resolver esto. ¿Quiere resolverlo? Dice, deja tu ofrenda y reconcíliate. Eso fue lo que hizo el hermano. Vente acá, no, usted me vaya, hermano. Entonces, él venía ahí, aquí se quedó, aquí se acordó que tenía algo contra alguien. Él guardó la ofrenda y dijo, no, yo tengo que reconciliarme. Dale por acá. Ponte de pie, Amparo. Entonces el hermanito vino por aquí y Amparito se para y va a dejar su ofrenda. Entonces él ve a la vieja y ahí se viene para acá. Y ella va caminando, ¿no es cierto? Va a dejar su ofrenda. Muévete a la alfolía, Amparo. Muévete para allá. Y entonces el Espíritu Santo le dice, el adversario le dice, anda, pero él dice no. Dice la Escritura, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino. ¿Cómo es eso que yo me tengo que poner de acuerdo con el enemigo? ¿Cómo es eso que yo me tengo que poner de acuerdo con el adversario? Es difícil entender esta Escritura así planamente. Pero ¿cuál es el diseño? El Señor dice, deja tu ofrenda, reconcíliate. Entonces lo que él hace, no, él se arrepiente y viene donde la hermana y le dice, perdóname, mira hermana, yo tengo algo contra ti, yo he hablado de ti, de que ese peinado que no tú y llenes, cualquier cosa. ¿Sí? Entonces él reconcilia con la hermana, ¿ya? El caso típico, pero y pastor,
y el policía, y el ese de allá, y ese de allá que hablé, y que hablé del otro, y que le dije, tonto, y toda esa ilegalidad que yo me metí. ¿Cómo hago? Sigo leyendo. Ponte de acuerdo con tu adversario mientras estás en el camino. La palabra dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos están en el camino? ¿Cuántos están en el camino? ¿Cuántos están en el camino? ¿Qué es Cristo? Mientras estoy en Cristo, yo puedo arreglar las cosas. ¿Cuántos están en Cristo? Las cosas se pueden arreglar. ¿Cuántos lo quieren arreglar hoy? Amén. Listo. Porque como soy culpable, y el acusador me acusa, y la legalidad en mi contra es presentada, porque estoy viviendo en ilegalidad eterna. Ayúdame arriba, vamos a terminar. Ayúdame arriba. Estoy en ilegalidad eterna, entonces necesito ayuda del Eterno. Dice, no sea que el adversario te entregue al juez, diga el juez. El juez al alguacil, diga alguacil. Y el alguacil te mete en la cárcel, diga cárcel. Diga cárcel, alguacil, juez. Ay, ay, ay. Es decir, que muchos de nosotros hemos estado por años en cárceles. ¿Y cómo salgo de la cárcel, pastor? Yo le pedí perdón a Dios. Sí. Y hemos experimentado esto, aunque hemos pedido perdón a Dios cuando hemos sido conscientes, pero sin embargo seguimos en el mismo problema. ¿Por qué? Lea el siguiente pasaje. De cierto te digo, lea conmigo, de cierto te digo, no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Diga, no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. No saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. No saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Qué tengo que hacer para salir de la cárcel? ¿Qué tengo que hacer? Escucha, hermano, porque hay algo que me dejó así. No dice, no saldrás de allí hasta que cumplas la condena. Dice, hasta que pagues. ¿Cómo resuelvo aquello que no puedo resolver y donde la persona? Si yo le hice algo a la hermana, le pido perdón a la hermana, pero si hice algo contra la autoridad, ¿qué necesito hacer? Sí, pero ¿qué más? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué tengo que hacer? Pagar. ¿Y cómo pago? ¿Cómo pago? Con una ofrenda. Póngase de pie. Escúcheme, hermano. Escúchame, hermano. En esto de legalidad eterna, no es solamente las ideas, es la revelación de la palabra. Nosotros, con el equipo de pastores y líderes, entendimos claramente este pasaje. Y ayer en un retiro, bueno, el viernes hicimos esto, el viernes. Ayer, tuvimos viernes y sábado. Entendimos esto. ¿Y sabe qué hicimos? Hicimos una ofrenda por nosotros y por la iglesia también. Pero el Señor me habló y me dijo, dile a los hermanos. Cuando yo fui consciente de que, claro, yo he hablado, claro, en el pasado yo hablé, critiqué, cuestioné, hablé y hablé mal. He hablado mal contra la autoridad. He dicho esas palabras que están ahí y otras más grandes. Y hay áreas de la vida en las que yo sé que ha estado trabado algo. Entonces yo quiero llevarlo a este punto a usted. Dice, no saldrás de allí hasta que pagues.